Vamos a ir a la Escritura, vamos a empezar a la primera carta de Timoteo, capítulo 3, verso 14. Que ya lo tenga, diga amén. Amén. Y si dijo amén, cierre sus ojos porque vamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias te damos en esta mañana, muchas gracias por la bendición y el privilegio de poder estar aquí en tu casa, delante de ti, buscando de tu presencia, buscando de tu palabra, buscando de tu bendición. Gracias, Señor, porque tú nos permites venir al hogar como hijos tuyos y recibir aquello precioso que has preparado. Yo te pido hoy, Señor, que abras nuestros oídos, nuestro corazón y aún nuestra mente para comprender y recibir aquello que tú preparaste especialmente para cada uno, para este tiempo y para bendición de todos nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, ahora sí vamos a leer en el verso 14, acompáñeme con su lectura, y dice el verso 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Verso 16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Sí, ahí va un buen amén. Este es un pasaje en el cual Pablo estaba hablando con Timoteo y le estaba dando algunas instrucciones, y vemos que empieza en el verso 14 diciéndole que él va a llegar a ver, pero puede que se retrase, así que si usted se retrasa, pues ya sabe que a Pablo también le pasaba. Claro, él tenía otros compromisos, no porque se le hizo tarde, porque se tardó 5 minutos más en el baño, o porque el gas se le fue y no pudo hacer el desayuno, sino porque él tenía todos estos compromisos que cumplir y por lo tanto aquel tiempo no era tan fácil de medir. Por lo tanto, él viene y le empieza a dar unas instrucciones, una instrucción realmente esta, entre muchas otras que le dio, esta en particular, y le dice que él debía comprender y saber cómo conducirse, comportarse, conversar, desarrollarse en la casa de Dios. Y entonces aquí cualquiera piensa o podría pensar que estaba hablando del edificio llamado templo y cómo debía comportarse, lo cual también tenemos nosotros que saber cómo hacerlo, ¿verdad? Pero él no se refería a esto, sino se refería en cuanto al organismo espiritual llamado iglesia. Eso somos todos nosotros. La Escritura nos dice cómo nosotros debemos comportarnos entre nosotros mismos, siendo la iglesia del Dios viviente. Entonces, hay una gran diferencia entre un templo, entre una sede de una religión, cualquiera que sea, y la iglesia del Dios viviente. No es lo mismo. Nosotros usamos la misma palabra para todas estas tres cosas. Iglesia es parejo, no importa si es iglesia satánica, de todas formas le decimos iglesia, ¿verdad? Porque la palabra genuinamente en su original es genérica, pero en su significado en la Biblia es especial. No es lo mismo. Entonces, para diferenciarlo, Pablo la denominó de esta forma: iglesia del Dios viviente, o lo utilizan en otros pasajes, iglesia de Cristo, iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que ya empezar en nuestra mente a comprender que no toda iglesia es precisamente la iglesia del Dios viviente. Se le llama iglesia porque es la palabra genérica, pero no quiere decir que porque tenga el nombre de iglesia le pertenece a Dios. Eso es lo que le quería decir. Entonces, habiendo hecho esta diferencia, le da una característica. ¿Cuál es la característica que debe predominar en la iglesia del Dios viviente? Y dice que debe ser columna y baluarte de la verdad. Ahora, columna lo entendemos muy fácil, porque una columna es algo que sostiene una edificación, un edificio. Aquí usted está sostenido por columnas, precisamente, porque de lo contrario,
el edificio cae. Entonces, este edificio llamado iglesia sostiene una verdad y dice que es baluarte. ¿Quién sabe o alguno que sepa qué es un baluarte? No importa, yo tampoco sabía, así que le voy a contar lo que aprendí. El baluarte genuinamente es parte del edificio donde se juntan dos muros y que esta parte es predominante. Quiere decir que muchas veces en las esquinas o en los frentes, cuando se van a hacer las puertas, hay una edificación distinta. No viene la pared completa, sino se hace como una columna más grande, una edificación que sobresale sobre las otras paredes. Lástima que no le traje unas imágenes porque hubiera sido más fácil. Yo sé que usted ha visto muchos baluartes, solamente que no sabía que se llamaban así. Pero hoy usted a las 7 de la noche, cuando esté cenando, puede tomar su teléfono, ver en Google y pone baluarte. Y ahí le va a aparecer unas imágenes de lo que es un baluarte, si no me di a entender. Si me di a entender, puede pasar a la cena sin ningún problema. Así que le queda de tarea que este baluarte, es decir, es la cara principal, dicho en palabras más sencillas, es la cara principal de una edificación. Y es columna y la cara principal de una edificación. Pero ¿qué era lo que teníamos? ¿Qué era esto? ¿Qué los identificaba como baluarte y columna? La verdad. Y ahora usted tiene que decirme, preguntar. Recuérdese que usted siempre tiene que preguntar. No, no va por qué. Es ¿cuál verdad, pastor? Sí. ¿Cuál verdad? Y entonces viene y aparece que dice la verdad. Quiere decir que hay una verdad, que es la que dice el verso 16. El verso 16 empieza diciendo, e indiscutiblemente grande es este misterio. Y antes de decirle el misterio, le tengo que decir que es misterio también, ¿verdad? Porque misterio no es un luchador de allá en México. Había uno que se llama México, sí, el rey misterio. No es ese, sino el misterio, según la Escritura, es una verdad de Dios o del reino de Dios que estaba secreta, oculta o codificada. Quiere decir que es una verdad que aún estando a simple vista no se entendía. Y cuando es revelada, cuando Dios la da a entender, de todas formas no se puede explicar con términos humanos, con formas o recursos naturales, no se puede. Y usted va a ver por qué le estoy diciendo yo esto. Y entonces este misterio es grande, no solo es misterio, sino es grande. Y es el misterio de la piedad. Diga conmigo, misterio de la piedad. Esto es un concepto que usted, si usted es un creyente de Jesucristo, no solamente lo tiene que saber, sino también lo tiene que recibir por medio de la revelación que Dios nos da. Este es el fundamento, es la verdad de lo que nosotros creemos. Pastor, ¿pero por qué quiere que yo lea este pasaje? Porque en estos tiempos, mis amados, estamos tan invadidos de tanta, perdón lo que voy a decir, locura, ya ni siquiera es error o tergiversación, es locura, que nosotros tenemos que saber quiénes somos, dónde estamos y para qué estamos aquí. Porque si no resulta, es que ahora resultó esto nuevo porque salió en TikTok, porque salió por allá en el Facebook, porque me mandaron un link y ve el video. Ay, mis amados, la Escritura está tan clara que solamente el que se quiere confundir, se va a confundir. Porque no va a lo que Dios dijo que era. Entonces, esta verdad es el fundamento para lo que nosotros creemos. Por eso se llama el misterio de la piedad. Diga conmigo, misterio de la piedad. En otras versiones dice el misterio de nuestra vocación, el misterio de nuestra fe. Es la esencia de lo que tú y yo creemos. Si usted tiene que resumir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en este versículo usted lo encuentra. Y por eso le digo, usted se lo tiene que saber. Porque dice vamos a ver unas verdades tan profundas y que todos las sabemos, pero cuando profundizamos nos vamos a percatar de que no era tan fácil o tan sencillo como lo pensamos la primera vez o lo pensamos rápidamente. Y dice, grande es el misterio de la fe, de la piedad.
de aquello que Dios ha hecho por nosotros, dicho en otras palabras. Número uno, el primero o primer elemento de este gran misterio es: Dios fue manifestado en carne. ¿Qué quiere decir esto? Dios fue manifestado en forma humana, en forma de hombre. Pero ya se percató que no dice Jesús fue manifestado en forma humana. Número uno, nos dice Jesús es Dios. No, pero piénselo otra vez, hombre, porque me hizo cara así como si eso ya lo sé, pastor. Piénselo otra vez y piénselo más adentro de su propio pensamiento. Jesús es Dios. Y Dios, y quien se manifestó, fue Dios en forma de hombre. Quiere decir que Dios, de su propia esencia, puesta en el Hijo. Recuérdese que Jesús es la imagen de la gloria de Dios. Es una foto, es un clon espiritual, si quiere ponerlo en otras palabras. Es idéntico a la mejor versión de Dios. ¿Usted tiene algún lado que considera que sale mejor en las fotos? ¿Su lado izquierdo o su lado derecho? Levante la mano derecha si es derecho, izquierda si es izquierda. Solo Nicole es honesta, ¿verdad? Está bien, pero yo sé que todos tienen un lado, yo los he visto, que no, yo me pongo a este lado, yo este. Ese es su lado, a su criterio, el más bonito, ¿cierto? O el menos feito en algunos casos, ¿verdad? Pero el Señor, la gloria de Dios, lo podríamos comparar con el lado más bonito que Dios tendría. Dios todos los lados los tiene bonitos, ¿verdad? Pero para que nosotros lo entendamos, porque es un misterio, ¿verdad? Esa era broma. Jesús es la imagen viva de la gloria de Dios, de las mejores y mayores capacidades, de su mayor esplendor. Ese es Jesús. Y entonces Dios, por medio de Jesucristo, siendo Dios también, quiere decir que Jesús siempre fue Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque a nosotros se nos pasa por alto. Y a veces las personas dicen, fue un gran líder. Es verdad, fue un gran líder. Fue un hombre que revolucionó el mundo. Es verdad, lo partió en dos, con eso se lo digo. Toda la historia la partió en dos. Fue un profeta. Es verdad. Fue un gran maestro. Es verdad. Pero también era Dios. Amén. Así es. Y primero era Dios que todo esto. Entonces nosotros no nos podemos dejar contaminar o engañar porque hay un hombre que se le reconocen buenas cosas, pero que no se le da la calidad de Dios. Y entonces, con todo respeto, no es lo mismo como trata usted, voy a decirlo algo feo, un humano a un perrito. Al perrito lo tratan mejor. Voy a poner otro ejemplo, pues. Un humano a un ratoncito. Si llega un ratoncito no invitado a su casa, ¿qué es lo que usted hace? Lo toma en sus manos, lo baña, ay, qué lindo, le da de comer. No, mi amado, le agarra escobazos a palo, lo que tenga con tal de sacarlo. Si es que no está trepado en el sofá, no está trepado en la mesa. ¿Cierto? Entonces no es lo mismo el trato que se le da a uno que a otro. ¿Por qué le digo? Porque es que Dios y nosotros somos especie distinta. Aunque tenemos imagen de Dios, esa imagen, no somos iguales a Dios. Todavía, pero no le diga a nadie. Sí, nos falta todavía mucho para llegar allá, pero Dios nos prometió que íbamos a ser igual a Él. ¿Verdad? Igual a Jesucristo. Y si Jesucristo es igual a Dios, entonces vamos a ser igual a Dios. Entonces, si Jesús es Dios, Jesús siempre fue Dios. Y por lo tanto, nuestra manera de dirigirnos a Él, o nuestro concepto, pensamiento y hasta el sentimiento para con Jesús, no es el de un hermano mayor cualquiera. Es de un hermano mayor que es Dios. No es Jesucito. Ahí en mi tierra le dicen el colocho. Imagínense, ¿quién les dijo que tenía rizos?
Tal vez tenía el pelo así chulito, no sabemos. Habría que preguntarle, ¿verdad? Así medio quebradito, no lo sé. Pero ya el colocho quiere decir el que tiene rizos, ¿verdad? Mira, ¿por qué no le pedís al colocho? Dicen. Y tal vez de alguna manera genuina, pero desconociendo quién genuinamente es Dios. Y que Jesús sí es Dios. Y entonces viene algo sobrenatural y extraordinario porque dice, número uno, que es Dios. Y luego que se manifestó en carne. Mira, aquí de verdad, si usted sabe un poco de biología, ya se le empezaron a cruzar todos los cables. Es imposible cruzar entre especies. En la naturaleza me refiero. Usted no puede cruzar a un mono con una serpiente. Sería un mono con lengua de serpiente. El oso hormiguero no es el hijo de un elefante, y de un oso, perdón, ni una hormiga. Porque no se puede. Entonces, nosotros vemos que Dios, ¿cómo fue posible que Dios se hiciera hombre? La Escritura dice que se despojó de sí mismo. Se despojó de todos aquellos atributos que lo caracterizaban como Dios, aunque no dejó de ser Dios, pero de alguna forma entró en el vientre de aquella mujer llamada María, que aquel tiempo era virgen. Ese es anuncio publicitario. Que en aquel momento era una mujer joven y entró en aquel vientre de alguna forma. Y entonces aquí, aquellas personas que son humanistas, como bien dijo la pastora, dirán, eso fue una fertilización in vitro. Tomaron a aquella mujer y seguramente fueron los aliens y los extraterrestres y la abdujeron, la secuestraron, la llevaron a su nave espacial e implantaron aquel que iban a llamar Jesús. Esas son explicaciones que se dan, ¿sabía usted? Ay, pastor, pero eso no suena tan alocado. Claro que suena loco, porque es que la Escritura dice que Él se encarnó de alguna manera sobrenatural. Yo no les sé decir cómo Dios lo hizo, por eso sigue siendo un misterio. Ya sabe usted qué fue lo que pasó, pero no lo puede explicar, ni la ciencia lo puede duplicar, porque la Escritura no dice que tomaron a María, la llevaron a un laboratorio o una clínica en el cielo y allá le introdujeron a Jesús, o tomaron uno de sus... ¿No hay niños? Pero Lucas está durmiendo. Uno de sus óvulos y lo fertilizaron con un esperma de Dios. ¿O sí dice así? Eso es mente humana tratando de explicar un misterio. Mi amado, usted no se puede dejar engañar por toda esa basura. Perdón si digo basura, porque comparado a lo que Dios hizo es basura. Nosotros lo usamos porque es lo único que nosotros podemos usar. Una vez le cuento una anécdota que leí en un libro. Y había pasado y había una tradición en una familia en que cocinaban para una fiesta especial. Cocinaban una carne, imagínense un jamón. Pero la tradición de esta familia es que el jamón lo partían en dos. Normalmente en su casa, o si usted conoce o ha cocinado este tipo de comidas, se cocina en una sola pieza, ¿cierto? Pero la receta de la abuelita era que el jamón se partía en dos. Y entonces ellos, lo hizo la abuelita, lo hizo la mamá, lo llevó a la hija, pero la hija, conforme el tiempo pasó, se le complicó cada vez más encontrar recipientes o un horno lo suficientemente grande, o mejor dicho, o no sabía cómo compartir aquel jamón y meterlo para que fuera cocinado con la receta de la abuelita. Y entonces aquella fiesta, pues ella tuvo que cocinarlo entero porque no pudo hacerlo, e invitaron a la abuelita. Y cuando llegó, vino la abuelita y dijo, qué lindo, qué hermoso este jamón, o qué hermosa esta pierna, o qué hermoso este lomito, lo que haya sido. Y entonces la muchacha, muy apenada, le dijo, abuelita, disculpe, pero no pude hacer su receta, sin duda alguna no va a saber igual. ¿De qué estás hablando?, le dice la abuelita. Sí, porque todo el tiempo mi mamá me enseñó que el jamón había que partirlo y que se metía en dos pedazos, y yo no pude hacerlo y por lo tanto se lo presento en uno solo. Ahora cuénteme usted el secreto, ¿por qué había que partir el jamón? Y entonces mira a la abuelita y le dice a la muchacha, le dice, hija, ¿por qué no me preguntaste? Nosotros partíamos el jamón porque éramos tan pobres y nuestro horno tan pequeño que no cabía todo en una pieza.
¿Por qué le cuento esta historia que es medio graciosa? Si usted se ríe es graciosa, si no, no la entendió, se la cuento después. Porque nosotros tenemos que saber lo que está pasando. Nosotros no solo podemos ser guiados porque apareció un video, apareció un documental que dice que Jesucristo estuvo casado. Mi amado, por favor. Y entonces empiezan todas aquellas teorías de conspiración, porque tú y yo somos baluartes y columnas de la verdad. Y si nosotros no comprendemos cuál es la verdad, cualquier mentira la vamos a agarrar por verdad. Jesús, de alguna manera, yo no sé, mi amado, si utilizaron, se lo digo en términos técnicos, o digo yo que técnicos, ¿verdad? Si utilizaron material biológico de María para Jesús. No lo sé. O si dentro del milagro que Dios hizo, una célula surgió en el vientre de María. Usted sabe cómo nacen los bebés, ¿verdad? No cómo se hacen, cómo nacen. Cuando son fecundados, es fecundada la célula y ésta se empieza a dividir. 2, 4, 8, 16, 32, no 40, ¿verdad? 4 por 8, 32, 72, 74, y así 64, 128. Y se va duplicando, 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 hasta que surge un pequeño embrioncito, o un cigoto. Y empieza a crecer, 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 y finalmente, ahí está usted. O sea que usted surgió de una unidad, una célula que se empezó a dividir. Tiqui, tiqui, tiqui. Le voy a contar, los gemelos es una célula que se empezó a dividir, pero dentro del 5º al 13º día se separó. O sea que, por ejemplo, mis hijas provinieron de uno solo. Y en el proceso Dios hace un milagro y dice, sepárense. Y surgen 2. ¿Usted cree que es la naturaleza la que anda por ahí viendo embarazos, verdad? Ay, vamos a ver embarazo, uno gemelar, vamos a hacer uno gemelar. Ay, ahí está, 2, ya, y se separaron. Si usted piensa eso, mi amado, de verdad, es la muchacha partiendo el jamón, porque siempre le dijeron que partieron el jamón y el jamón está partido. Usted tiene que lograr comprender la verdad, lo grande de la verdad. Que no la podamos explicar no quiere decir de que no sea verdad. Es como el hecho de que su esposa le dijo que sí a usted. Nadie lo explica, pero es un hecho. Es un hecho, mi amado. No sé si por error o por acierto, pero ya fue. Entonces nosotros no podemos explicar si fue por algo material que Dios hizo o fue por su propia palabra. La semilla, la palabra que Dios tiene en su boca es capaz de crear esto. Créalo usted o no, o lo crea el que no lo crea, no importa, Dios tiene la capacidad de crear de la nada por medio de la palabra. Si así fue como hizo el universo, toda creación, no lo iba a hacer con Jesús también. La Escritura dice, no dice cómo fue, lo que sí dice es que el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y concebirás de Dios. Entonces el que vino en esencia se llamaba Jesús, era el Hijo de Dios, pero también era Dios. No solo en su calidad, sino en su esencia propia del mismo Dios. Mire qué amor tan grande. ¿Cómo puede cambiar el concepto de lo grande del amor de Dios pensando que Él mismo a través de Jesucristo se vino también a salvar al mundo? Claro, Jesús en representación de Dios o con parte de Dios. Ahí estaba Dios también. La voluntad era de Jesús. La persona era Jesús, que también era Dios, dicho sea de paso, ¿verdad? Por si no lo había dicho 3 veces antes, ya la dije la 4ª. Jesús era Dios. Van 5. ¿Jesús era? Dios. Ah, muy bien. No, porque 5-1.
Entonces, cuando comprendemos esto, comprendemos que el amor de Dios es tan grande que no solo envió a su Hijo unigénito para entregarlo por nosotros, sino también Él en su esencia se vino a participar de aquella salvación. Y encima después manda su Espíritu. O sea, él quería, es el anhelo de Dios, que tú y yo fuéramos rescatados y salvados del pecado, de la muerte, y es su anhelo y su deseo que Él quiere estar con nosotros o que nosotros estemos con Él siempre. Miren, solo llevamos un versículo y todas las cosas que estamos diciendo. Un solo versículo, por eso Pablo dijo, si tú tienes que saber algo, tienes que saber cómo comportarte, cómo conducirte y qué hablar en la iglesia, apréndete esto, le dijo. A Timoteo. Se manifestó en carne, algo extraordinario, el Espíritu de Dios vino, por eso le llamaron Emmanuel, ¿qué quiere decir? Dios con nosotros. ¿Jesús con nosotros o Dios con nosotros? Emmanuel, y su nombre, dijo el ángel, será Emmanuel, Dios con nosotros, porque era la manifestación de aquel gran amor de parte de Dios. La segunda parte del verso, bueno, el segundo de los elementos o de las verdades que expresa aquí este verso. Justificado en el Espíritu. Y aquí está hablando de todo lo que Jesús vino a hacer. Recuérdese que Jesús vino a dar su vida por nosotros. A él no lo mataron. Jesús dio voluntariamente su vida por nosotros. Él puso su vida por nosotros. ¿Quiere que se lo pruebe? Pastor, pero lo tenían ahí, lo torturaron, estaba en la cruz. Así es. Pero cuando ya era la hora sexta, dice, ya iban a ser las 3 de la tarde, mejor la novena, ya iban a ser las 3 de la tarde, todos empezaron a decir, bueno, va a empezar ya el descanso de los judíos, el Shabbat, hay que venir y matar a los que estaban crucificados. Recuerde que Jesús estuvo crucificado entre 2 ladrones, y los tenían que matar porque ya iba a empezar el descanso de los judíos y todo, había que recoger la tienda, ¿verdad? En otras palabras. Y entonces dice que iban a empezar, pero un tiempo antes, a las 3 de la tarde de aquel día, dice que Jesús con gran voz habló a Dios y dijo, recibe mi espíritu. Consumado es, recibe mi espíritu. Y entregó el espíritu. Antes de que lo mataran, Él solito entregó su espíritu. Entonces la Escritura dice que cuando llegaron a Él, porque les dijeron, rómpanle las piernas, porque ellos estaban colgados, amarrados, se recuerda, y se sostenían todavía con las piernas. Pero al romperle las piernas, todo el peso iba a caer sobre sus brazos. Y ya no iban a poder respirar, realmente morían por asfixia. Porque ya entre la presión de que estaban siendo tirados, o mejor dicho, su peso los tiraba hacia abajo, ellos ya no lograban respirar y terminaban falleciendo. Entonces al primer ladrón le quebraron las piernas, al segundo ladrón le rompieron las piernas también, pero cuando llegaron a Jesús se percataron que ya había fallecido. Y para constatarlo es que dice la Escritura que traspasaron su costado. Y al traspasar salió sangre y salió agua, como señal de que él ya había fallecido. Jesús no lo mataron. Él dijo, yo me voy primero, dijo. Y él entregó su vida como sacrificio para perdón de tus pecados. Amén. Imagínese, sobre él fue la carga de todo pecado, de toda enfermedad, de toda maldición, y toda la paga de aquello malo que el hombre había hecho fue cargado sobre él, fue juzgado como culpable. Lo entregaron al enemigo por un tiempo, se lo entregaron y el enemigo vino y dijo, este es el supuesto Mesías, contra este vamos a hacer todas estas cosas. Y lo juzgaron como tal, en lo natural y en lo espiritual. Y como él murió lleno de todos los pecados, de todos nosotros, lleno de todas las maldiciones, de todos nosotros, lleno de todas las enfermedades, de todos nosotros, de toda la pobreza, de todos nosotros, su destino era la cárcel eterna llamada infierno. Y la Escritura dice que al él fallecer, descendió hasta lo más profundo de la tierra, al infierno.
Y allá lo tenían por sentenciado. Como a Pablo lo querían meter en la Bartolina de más adentro, ¿verdad? En el libro de Hechos, a él lo metieron en la cárcel que estaba hasta el fondo. Allí querían meter a Jesús. Y estando allí, dice la Escritura, que le predicó a los cautivos. Imagínense, estaba sentenciado y él estaba predicando ahí abajo. Y él les estaba hablando de lo que Dios estaba haciendo, aunque él estaba siendo condenado y estaba recibiendo el castigo que por derecho o justicia nos correspondía a nosotros. Y estando él allá, dice que el Espíritu de Dios, porque Dios levantó a Jesús de entre los muertos por el poder de su Espíritu. ¿Qué sucedió aquel día? Jesús ya estaba allá, abajo, en el infierno. Y el Espíritu de Dios lo levantó de entre los muertos. Esto es algo así. Yo no le puedo asegurar que fue así. Esto se lo voy a graficar, se lo voy a ilustrar de la siguiente manera. En algunas ocasiones, cuando trabajé de abogado, me tocaba ir a sacar gente de la cárcel. Normalmente es porque se habían pasado de copas, habían chocado, habían hecho algún problema en algún bar, en alguna cosa. Eso era común, porque tristemente mis amigos eran así y su edad era de 20 y tantitos de años, estaban en su pleno apogeo para andar haciendo barbaridades. Y entonces yo tenía muchos clientes, gracias a Dios. Y a veces me llamaban a las 12, 1, 2, 3 de la mañana y yo ya sabía que cuando me llamaba alguno de esos a esa hora o me iban a invitar a tomar o me iban a invitar a que los fuera a sacar de algún problema. Y entonces cuando uno llegaba a una comisaría o llegaba a una estación de policía, efectivamente hay cárceles. Y no están en acceso al público, sino que están los que atienden las oficinas de los policías y allí se realizan las diligencias y en algunos casos uno puede entrar al lugar para sacar a la persona y algunas otras veces solo se tramita con los policías o por medio de algún juzgado y emiten una orden para que aquella persona salga y le entregan a uno el preso o el detenido. Y esto sucedió algo similar a aquello. Jesús estando en el infierno, el Espíritu de Dios dice que fue levantado de la muerte por el Espíritu de Dios, que Dios envió. Entonces, el poder de Dios por medio del Espíritu llegó a aquel lugar. Y yo me imagino aquel lugar sombrío, oscuro, de tinieblas, iluminado de repente por la presencia del Señor, cayendo sobre Jesús, y dice la Escritura, justificándolo en el Espíritu, declarándolo inocente, como cuando uno llegaba con un acta de un juez y decía, me entrega ya este preso porque él tiene orden de libertad, ningún cargo fue hallado en su contra, aquí está. Y la policía tenía que entregarlo, no podía negarse. Aunque lo hubieran torturado, que en algunos casos sucedía, aunque lo hubieran golpeado, aunque hubiera cometido errores el preso, en lo natural lo tenían que saltar. Pero en el caso de Jesús, resultó que cuando recibieron aquel acta decía, nunca pecó, nunca mintió, nunca se enfermó. Bueno, no sé si alguna se enfermó, pero nunca fue el portador de esa enfermedad por castigo. Nunca ha sido maldito, aunque murió como maldito en un madero, colgado de un madero, no hay maldición en él. Y tuvieron que soltarlo. Con permiso, dijo el Espíritu Santo, este se viene conmigo. Y Jesús surge de entre las tinieblas y dice la Escritura que en ese mismo acto venció el pecado, venció la enfermedad, venció la muerte y le quitó las llaves de la muerte a aquel que tenía el dominio sobre ella, a Satanás. Y le dijo, con permiso, yo no me voy de aquí sin llevarme esto. Presta aquí, esas llaves son mías. Y se llevó el dominio que él tenía sobre nosotros, que era la muerte eterna. Y por causa de él se abrió una brecha, un camino, para que todo aquel que cree en él no muera, sino tenga vida eterna, dice la Escritura. Esa es la verdad. Ahora, ¿cómo fue? No le sé decir, yo no estuve ahí, yo se lo ilustré un poquito para mejor comprensión, pero pudo haber sido diferente, pero al final de la cuenta, no importa cómo fue. El Señor nos va a hacer comprender estas cosas.
Y Él surge desde las tinieblas y dice la Escritura que aquel hecho, el tercero de los elementos, fue visto por los ángeles. Ahora, si usted se percata en los evangelios, todos los hechos importantes en la vida de Jesús aparecen ángeles. En su nacimiento, en la crucifixión, cuando está en el huerto, cuando está afligido hasta la muerte, aparecen ángeles. Cuando fue tentado por Satanás, aparecen ángeles y le ministraban y le servían. En su resurrección, en su ascensión, ahí aparecen los ángeles. ¿Por qué? Ahora sí va el por qué. ¿Por qué aparecían ahí y no aparecían en todos los momentos? Porque este hecho, mis amados, esto que Jesús hizo, fue el suceso más importante de toda la historia de la creación. Dios creó todo y de repente surge aquel problema, una gran revuelta universal, le tengo que decir, en la cual la tercera parte de los ángeles se rebelaron, guiados por Satanás, en contra de Dios. ¿Usted cree que eso solo fue en el cielo? Y el cielo es una cosita así, ¿verdad? Y habían 20 de este lado y 10 de este lado y Dios en medio. No se peleen, no, hombre, no. Quédense, platiquemos acerca de las condiciones de trabajo. Está bien, hagamos un nuevo pacto colectivo. No fue así. Aquello fue una revuelta. En aquello sí, de verdad, hubo un disturbio y un gran problema universal que no podemos imaginar. Si imagínese usted cuántos millones y millones de ángeles existen. Y aquel fue un gran problemón. Olvídese las manifestaciones que tuvimos en noviembre. Eso no fue nada. Eso realmente fue un disturbio. No podemos decir una guerra civil porque no son civilizados. Bueno, sí son civilizados, pero de otra civilización, ¿verdad? Es diferente, fue casi que una guerra. Dicho en otras palabras, un intento de, pero por supuesto no pudieron en contra de Dios, ni contra de los ejércitos de Dios, que se cuentan por millares y millares y millares. Así dice la Escritura, no se lo estoy diciendo yo. Si imagínese usted, Jesús estando en la cruz dijo, si yo quisiera que me rescataran cuando se burlaban de él, yo mandaría que Dios envíe una legión de ángeles y me rescate. ¿Qué legión? Estaba hablando de 12,000. 12,000 para un rescate, pero sin ni esa cantidad de policías tenemos en el país, creo yo. Y ese hubiera sido el grupo que hubiera mandado Dios solo a ayudar a Jesús. Entonces, mis amados, aquel suceso es de gran importancia. Por lo tanto, todo ente, cualquiera que fuera su naturaleza, me refiero a su especie, estaba pendiente. Todo aquel que estaba en las regiones celestes y estaba en el cielo estaba pendiente de aquel suceso. Los ángeles nunca habían visto al amor hecho real. Recuérdese que Dios es amor, pero ahora me refiero real en materia como nosotros. Lo habían visto en Dios, porque Dios, dice la Escritura, que Dios es espíritu. Y la manifestación física del amor es Jesucristo. Y entonces los ángeles han de haber estado maravillados. Yo creo que lo hubieran, todos los ángeles estaban pendientes. Si usted ha visto la final del mundial, el Super Bowl, ¿cómo es que se llama? La serie mundial de las grandes ligas de béisbol, y sabe cuántos millones y millones conectados hay en todo el mundo, no tiene ni idea de cuántos ángeles y yo que sé qué otras cosas estaban pendientes de cada minuto de la vida de Jesús. Yo sí me imagino que los ángeles tenían sus porras, sus barras, ¿verdad? Y cuando hacía un milagro, todos ¡ah! Echaban fuera un demonio, ¡ah! ¡Fuera, fuera! ¿Usted cree que los ángeles estaban? Santo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo es que dice? Gloria a Dios, amén, aleluya, es la cosa. ¿Usted cree que era así? No, mi amado, era una fiesta. Estaban obteniendo la victoria. Visto de los ángeles quiere decir que fue evidenciado a todo ojo que podía verlo de manera espiritual. Estaba allí, fue evidenciado, fue mostrado. Y le digo en nuestras palabras cortas y ridículas comparado a la grandeza, transmitido en vivo. Pero realmente ellos lo vieron, visto por los ángeles.
Era un hecho sin precedente que nunca más iba a volver a suceder. ¿Y qué iba a cambiar? Toda la historia de todas las historias en todo lugar, de todos los lugares, de cualquier cosa que hubiera en todo lado. Porque el sacrificio de Jesús, si usted lee su escritura, usted se va a percatar que no solamente vino a traer paz entre Dios y el hombre, sino que también va a concluir con la restauración de todas las cosas. De aquello que el enemigo echó a perder hasta la naturaleza, todo va a ser restaurado. El león ya no va a comer corderito. El gato ya no se va a pelear con el perro. Ni el esposo con la esposa. De plano escribió ahorita y por eso se cayó. Entonces vemos que esto era visto de los ángeles. Era algo sumamente importante para toda criatura y toda creación. Dice, y luego dice, predicado entre los gentiles. Yo quiero que usted mire cómo Pablo lo establece. Muchos dicen que esto incluso era un himno o era una canción, porque está escrito como poéticamente, lo compara uno con otro, como que yo le diga, qué rico es el calor cuando estoy en una nevera. Ay, dice uno, sí, qué rico es el calor, sí, en una nevera, claro, es una antítesis. Y entonces él viene y dice, Dios manifestado en carne del cielo, del cielo a la tierra, en la tierra, justificado en el Espíritu, regresa al cielo. Luego dice, visto de los ángeles del cielo, predicado a los gentiles. Regresa a la tierra. Él compara unas cosas con otras. Y esto nos da una mejor percepción de lo que él está diciendo. Visto de los ángeles, predicado entre los gentiles. ¿Por qué le señalo la antítesis? Porque podríamos decir que entre las criaturas, sin el Señor de por medio, los ángeles son mayores que nosotros. ¿Está usted de acuerdo? Sin el Señor, sin el Señor. O sea, usted, solo yo. Va, usted no, pues yo. Los ángeles son mayores. Es una creación mayor. Y dentro de la creación menor, que son los hombres, dice los gentiles, que somos los menores que los otros. Pero mire lo impresionante, porque dice, todos los ángeles estaban pendientes, porque era sumamente importante. Pero esto que estaba sucediendo fue predicado a los más viles. Ahí está usted y yo, ahí sí vamos los dos, mire. Ahí estamos nosotros. No dice predicado a Israel, ¿o sí dice? Estamos en problema con los que les gusta el judaísmo, ¿no? No dice predicado a Israel, dice a los gentiles. Entonces el beneficio del evangelio, aunque es por medio de Israel, primeramente fue a los gentiles. A Israel, los primeros sí, los primeros estuvieron ahí, pero luego fue abierta una puerta que nadie podía cerrar, dice el libro de Apocalipsis. A todos nosotros, a quienes no éramos, ahora somos. Los que no eran pueblo, ahora somos pueblo. Los que no eran nación, ahora somos nación. Los que eran lejanos, ahora somos cercanos. Hacia nosotros vino. Dios, cuando estaba pensando, aunque nació en Israel, fue predicado primeramente o fue manifestado en Israel. Su fin, después de aquel tiempo, era nosotros. Sí regresará por un breve tiempo con Israel, pero su trato para con Israel viene de siglos. Y a ellos les puso, hasta aquí jóvenes, ustedes están en pausa de momento. Voy a tratar con todos estos. Y nosotros somos más que todos ellos. Porque el deseo de Dios es que ninguno se pierda. Y mientras permaneciera por causa de la raza, por causa de la religión, circunscrito o encerrado en un país o en una religión, ninguno de nosotros se hubiera salvado. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Quitó la exclusividad. Y encima estos pagaban mal, imagínese usted. Eran idólatras, adúlteros. No querían nada con Dios. Solo cuando les convenía. Cualquier parecido es pura conciencia. Y dijo, no voy más con ustedes. Ahora voy a sacar
una nueva nación, un pueblo nuevo, una nación santa, un pueblo escogido, un linaje santo. Eso somos tú y yo, llamado la iglesia del Dios viviente. No se preocupe por ellos, Dios se va a encargar de ellos, hombre. Usted no se preocupe por ellos. Predicado a los gentiles, nosotros. Vuelve de nuevo, creído en el mundo. Y no está hablando de que él fuera creído, ¿verdad? Sino que las personas empezaron a creer en el Señor. Las personas que no tenían ningún antecedente con Dios, con las cosas de Dios, empezaron a creer en el Señor, así como a ti y a mí. A ti y a mí, aunque nosotros ya tenemos alguna cultura, me refiero dentro de nuestra cultura occidental, tenemos el concepto de Jesús, tenemos el concepto de Dios, tenemos algunas cosas que nos facilitan comprender las cosas de Dios, pero realmente no tenemos la revelación de Dios. Nadie nace comprendiendo 100% que Jesús es Dios, sino que en el camino Dios viene y lo muestra a la persona. Entonces, ¿en qué consiste este misterio tan grande que llamó Pablo? El de la piedad. Jesús, manifestado en carne, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído, aceptado, comprendido en el mundo y recibido arriba en gloria. Jesucristo, por causa de que se humilló hasta lo sumo, dice la Escritura, fue exaltado hasta lo máximo. A él le fueron dadas toda autoridad sobre todo principado, sobre todo poder, sobre todo dominio. En él está ese poder. Su nombre es sobre todo nombre. En los cielos, en la tierra y debajo de ella, dice la Escritura. O sea, no excluye nada. El nombre más poderoso de toda la creación, de todo lo que se puede imaginar, es el nombre de Jesús. Él es Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores. Y ante Él, dice la Escritura, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Recibido arriba en gloria, dice la Escritura. Fue honrado, fue glorificado por esto que Él hizo. Y entonces, todo esto, mis amados, yo se los digo porque esto, aunque la mente lo puede recibir, el cerebro lo puede procesar, se recibe o se vive solamente por revelación. Dios te lo tiene que mostrar. Yo sé que hay cosas que Dios ya te mostró, o quizá todas, pero la magnitud de lo que es, tienes que pedirle a Dios que te enseñe qué grande es. Esto que está pasando, esto que nosotros estamos viviendo, porque todo esto que dijimos, precioso, hermoso, poderoso y grande, nos lo dieron a ti y a mí para que fuéramos columna y baluarte de esta verdad. Nosotros somos los que tenemos que manifestar esta verdad. No que el mundo nos manifieste sus mentiras, sino que nosotros ante aquellas mentiras podamos sacar el acta como llevó el Espíritu de Dios en nuestra historia contada, ilustración, allá a sacar, a levantar a Jesús de entre los muertos, con un derecho pleno. Aquí está la verdad, esta es la verdad. Se hizo la investigación y resultó que este hombre es inocente, devuélvalo. No, que Jesús tuvo hijos, que se robaron el cuerpo de Jesús, que andaba saliendo con María Magdalena, de todo tipo de cosas, entre las que se pueden mencionar y ni les quiero decir unas que ni vale la pena decir. ¿Todo para qué? Para que prevalezca la mentira. Si una persona no sabe la verdad, no encuentra el camino a Dios. Esa es la táctica del enemigo. Mentir, engañar, para que la gente se confunda y se aleje de Dios. Y nosotros, dice la Escritura, que nosotros fuimos, no le voy a leer, solo le voy a leer la parte atinente. Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, quien es la encargada de hacer conocer, de notificar, de predicar, de proclamar, de enseñar, de anunciar
de publicitar esta verdad? Tú y yo. Nosotros. O sea, nosotros tenemos un trabajo. Qué lindo todo lo que recibimos del Señor, pero nos dio una tarea. El enseñarlo, el mostrar la verdad. Dice, dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Mire qué tarea tan interesante, porque no solamente lo hacemos con otras personas, sino que Dios nos designó para que espiritualmente nosotros tengamos autoridad de poder proclamar esto que Él enseñó. Cada vez que tú testificas, cada vez que tú le predicas a alguien, ahí hay una proclamación espiritual realizándose al mismo tiempo. No solamente hablas con una persona que estás viendo, sino también tu voz, esa palabra, ese anuncio se está escuchando en los lugares celestiales, en contra de toda potestad y toda autoridad en aquel lugar. Yo creo que usted tiene una palabra poderosísima en sus labios que tristemente a veces la tenemos retenida y en otros casos tergiversada. Por eso es tan importante que sepamos el misterio de la piedad, el resumen de nuestra fe, la esencia de quiénes somos. Mire que aquí no dice Dios es amor. Es verdad, Dios es amor, pero las verdades medulares están inmersas en este pasaje. De ahí se desprende que Dios es amor. Nadie que no ama hace esto por otro. Pero si no mostramos el todo, solo nos quedamos con lo bonito. ¿Alguna vez le ha pasado que a alguno de sus hijos o a algún hermanito chiquito le han comprado un plato grande con muchas cosas y solo quiere una cosa? Le compra un dulce y solo quiere la guinda, la cereza de arriba, ¿verdad? Y le compraron todo el dulce y se pierde el dulce porque solo quiere cereza. Y nosotros no podemos ser de aquellos que solo brindan cereza. Si el plato está diseñado para que se coma completo. Mira, a mis hijas cuando les he enseñado, me ha gustado buscar enseñarles a comer distintas cosas, no solo lo que siempre piden, ¿verdad? Y entonces a veces empiezan una esquinita y empiezan por la cebolla. No les va a gustar. Empiezan por las aceitunas. No les va a gustar. Cómo se comen algunos platos que son con distintos elementos, normalmente va todo junto. Y entonces el sabor lo brindan los distintos elementos o la riqueza extrema o máxima, mejor dicho máxima, la brindan los distintos elementos. ¿Se imagina que usted se come un tamal y solo se comió la hoja? Algo amarga, la lechuga. Si la hoja es para limpiarse. No, no es cierto. Era solo para ver si estaba despierto. Entonces, mis amados, sin la revelación no es posible. Le voy a presentar cómo funciona este misterio o cómo operó directamente en personas que estuvieron y quedaron registrados en la Biblia. Pedro, viene Jesús y les dice, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice. Y entonces Jesús le dice, Pedro, bienaventurado eres, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre. No eres porque eras listo, porque pusiste atención, ni porque me conoces, ni porque un chispazo de locura, sino porque Dios mismo te lo reveló. O sea que la revelación de Jesucristo, la revelación de este misterio llamado el misterio de la piedad, el misterio de nuestra fe, del por qué nosotros hacemos esto, es un misterio, mi amado, porque ni tú ni yo conocimos a Jesús. Es un misterio cómo nuestro espíritu, nuestra alma se conecta con Dios de inmediato. No es que tú estás aquí sentado porque recibiste un curso de 10 meses, como una carrera, como una maestría. Y al final del curso recibes tu acreditación creyente de Jesucristo. Mi amado, en un cerrar y abrir de ojos, la revelación de Jesucristo impactó tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Y uno dice, es verdad, soy un hombre pecador. Así le pasó a Pedro en aquella barca. Cuando mira el milagro que Jesús había realizado en la pesca, aquella milagrosa, lo vuelve a ver y le dice, apártate de mí porque eres un hombre, porque soy un hombre pecador. Empieza aquella revelación.
Y algunos de nosotros escuchamos a un hombre predicar y escuchamos aquellas palabras y dijimos, ese soy yo. Perdóname, Señor, de verdad que necesito que me perdones. Sálvame, restáurame, cámbiame. ¿Cómo se hizo eso, mi amado, si tenía años y en algunos casos décadas de pecado encima? Mentiras del mundo instaladas, descargadas en su BIOS 805, en su sistema operativo. Solo Dios sabe ese misterio. Y aunque lo vivimos, es porque lo revela. ¿Quién te hizo venir hoy aquí? ¿Quién crees tú? Fuiste tú. Vas a decir que tú te levantaste a las 6 de la mañana gozoso. Aleluya, este es el día que el Señor hizo. Hoy voy a empezar orando. Es más, voy a ayunar, me voy a ayunar para que el Señor me toque. ¿Alguno, amén? Casi. Pero algo en el interior, ¿verdad? Una pequeña revelación. Que aunque uno no se percata, le dice, hoy vas a recibir una bendición. Es bueno que estés ahí. Y uno así entre medio golpeado de la noche anterior y la cena, ¿verdad? Bueno, voy a ir pues. Y se levanta. Y empieza. Eso es por revelación, mi amado. La revelación de lo que Dios está haciendo. Esta verdad que estamos viviendo. Mire, tan grande y tan poderoso es esto que le estoy contando, que aún hasta los peores hombres resultaban haciendo el bien. ¿Se acuerda de aquellos 2 ladrones que estaban allá? Dice la Escritura que la gente se burlaba de Jesús, injuriaba estando Jesús en la cruz. Y le decían, sálvate tú que salvaste a otros. Si eres hijo de Dios, ¿por qué no desciendes de esa cruz? Y así imagínese, torturado, golpeado, crucificado. Y todavía se burlaban de él. Y con aquella hazaña, aquel deseo de causarle mal. Y de repente, dice la Escritura, que ambos, pongan atención, ambos ladrones se burlaban de él. Así dice. Los que estaban presentes, que habían judíos, habían maestros, habían también escribas, le decían cosas. Y los 2 ladrones. Pero de repente aparece en otro versículo, en uno de los evangelios, cuando uno le estaba diciendo, sálvate, el otro viene y le dice, déjalo en paz, porque este hombre no ha hecho nada malo. Y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús se voltea a él y le dice, en verdad te digo que este mismo día estarás conmigo en el paraíso. Aquel hombre estaba siendo perdonado de toda una vida de pecado, de crimen incluso, y habiendo incluso unos minutos antes, habiéndose burlado de aquel que lo iba a salvar. Pero en un momento a otro surge la revelación. Y Dios le quita como un velo de encima. Y mira, Jesús dice, este hombre es inocente. Este hombre realmente es Dios. Acuérdate de mí. Y se salva en aquel momento. ¿Quiere que le cuente otro? La Escritura dice en esos mismos pasajes que había un centurión y a unos que estaban con él. Y de repente dice que Jesús exclamó y fue y entregó su espíritu, dice. Exclamó a gran voz y entregó el espíritu. Y dice que hubo gran oscuridad, que hubo un terremoto y que el velo del templo se partió en 2. Y cuando todo esto estaba sucediendo, dice que el centurión vio y dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y dice que él y los que estaban con él creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora, yo no sé si ellos fueron salvos o no, no se lo sé decir, pero obtuvieron, vieron, reconocieron que Jesús era aquel Hijo de Dios. Entonces, lo que tú y yo necesitamos es que Dios nos revele este misterio. Que aunque no sabemos explicarlo, realmente no se sabe cómo fue. Solo lo que la Escritura dice. ¿Y por qué no lo explica? Porque no es necesario que nos lo expliquen. Y aunque te lo expliquen, no lo entenderías.
Por eso Dios no lo explica. ¿Se imagina Dios explicando el poder de sus palabras? Solo lo dice y se hace. ¿Cómo funciona? Es un poder natural de Él. Y aunque la mente no lo entiende, lo hemos vivido, lo hemos sentido y lo hemos creído. Y lo hemos evidenciado y experimentado. Entonces no es tan necesario a veces que a uno le expliquen, ¿verdad? Como que usted le explique a su perrito porque su presupuesto, en el presupuesto que usted tiene, el 2%, el 3% le corresponde a él. ¿Y cómo llegó a esa conclusión usted? ¿Qué le va a decir el perrito? ¡Wow! Y si no está de acuerdo, ¡wow, wow! Y si de verdad está en pleno desacuerdo, le va a gruñir. Pero no va a entender, aunque usted le explique. Perdón si le pongo así tan infantil el tema, pero es real. Y nos puede servir para que tú y yo comprendamos que hay cosas que aunque Dios pudiera explicar, no entenderíamos. Dios quisiera explicar, sí las puede explicar. Dios quisiera explicarlas, no las entenderíamos. Por eso es mejor creerle. Y es la verdad. Que Jesucristo, mejor dicho, que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esta es la verdad que nosotros tenemos. Esta es la verdad, no la que tenemos. Esta es la verdad. Todo lo demás, mi amado, aunque suene lógico, aunque tenga sentido a la mente humana, es mentira, es engaño, es tergiversación. No somos radicales. Es que ¿cómo le vamos a agregar a la verdad? Mire, por más que yo quisiera, y yo quisiera engañarlo a usted, y que tengo una gran melena sobre mi cabeza, no importa qué es lo que yo diga o haga, ahí no va a salir pelo. En lo humano. Ahora, si Dios quisiera, pues sí. Pero hasta hoy no ha dicho que sí, entonces... ¿Cómo te convenzo a ti que yo tengo unos hermosos rizos ondulados sobre mi cabello de color rojo escarlata? ¿Cómo? Yo puedo hablar toda la noche y todo el día y decirte y justificarte y argumentarte, pero tú conoces la verdad. Y aunque, bueno, voy a hacer el intento porque el pastor es buena gente, vamos a ver. Ay, tal vez por ahí estoy viendo, está un pelito ahí. No está rizado, pero tal vez es rojo, o no sé si es la luz. Pero no hay. Entonces, ¿por qué va a mentir? ¿Por qué va a justificar algo que no existe? Algo que no es verdad. ¿Por qué vamos a aceptar una mentira que nos publican, que nos imponen y con la cual nos quieren rechazar, sabiendo que hay una verdad y sobre la cual tú y yo fuimos llamados columnas y baluartes, representantes y aquellos que sostienen aquella verdad que enmienda todos los errores de la maldad y todos los ataques que provienen de las tinieblas? ¿Por qué vamos a ceder a esto? Y por eso Pablo le dijo a Timoteo, si yo me retraso, le dijo, como Jesús diciéndonos a nosotros, yo voy a llegar, pero si yo me retrasara, te voy a enseñar a comportarte en la casa de Dios viviente. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Si usted sabe eso en su corazón, si Dios le revela esto en su corazón,
ten por seguro que tú estás fundamentado sobre la roca, estás en el lugar correcto y eres inamovible. Si alguien critica, si alguien tergiversa, dice la Escritura que aquel que predica otro evangelio, ni siquiera que predica en contra del evangelio, que aquel que predica otro evangelio, maldito sea, dice Pablo. Anatema sea. Mi amado, hay una verdad. Jesús mismo es la verdad. Él es el camino y Él es la vida, dice la Escritura. Por lo tanto, hoy yo quiero que tú y yo podamos orar y pedirle que esta verdad, este misterio revelado, guardado por siglos, desde tiempos muy antiguos, es una verdad que fue publicada, pero las personas no lo entendían. Es más, te lo tengo que decir, a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Jesús mismo en forma física se presentó a algunos y algunos no lo reconocieron, no obtuvieron la revelación que necesitaban para ver que era Dios mismo, que era Emmanuel, Dios con nosotros, el que estaba allí, la manifestación plena del amor de Dios, de la gloria de Dios parada delante de ellos. No la quisieron ver, no la pudieron ver. La Escritura genuinamente dice que no la quisieron ver porque amaron más sus obras en tinieblas que la verdad que Dios traía. Hoy pídele al Señor que Él te revele, porque no es un tema intelectual, no es un tema de leer la Biblia por leerla o por estudiarla nada más. Es un tema que al leer Dios te enseña lo que quiere decir. Y es tan hermoso que es un momento que da toda la comprensión. No es un sistema, no es un estudio, no es una carrera espiritual universitaria. Es un momento de fe que permite que la revelación caiga a tu espíritu. Pedro, el centurión, Tomás, hasta no ver, no creer. Y cuando evidenció y se percató que era Jesús, aunque de mala forma, dijo: Señor mío y Dios mío. Lo reconoció. Eso es lo que hoy vamos a orar, para que esa revelación de ese misterio precioso de nuestra fe, llamado el misterio de la piedad en la Escritura, pueda venir a tu vida plenamente. Y no te asustes si de repente vas a empezar genuinamente a ver cosas extraordinarias. Si de repente el mundo espiritual se abre delante de ti y comprendes todas estas verdades que estamos hablando, porque eso es lo que Dios quiere mostrarte. Él va a hacer que se derrumben muchas mentiras, estructuras en tu mente, pensamientos que fueron instalados, que fueron ahí malintencionadamente instalados por el enemigo, por el sistema del mundo. Va a hacer que se caiga, porque esos pensamientos te han hecho, te han estorbado, te han detenido. Pero hoy el Señor va a traer una libertad plena por causa de su revelación, por causa de mostrarse a sí mismo con esta verdad que estuvo publicada por siglos, pero la gente no la lograba descifrar, no la lograba entender, hasta que vino Jesús y trajo la revelación plena. Pero no la trajo para cualquiera, la trajo para ti y para mí. La trajo para aquellos que no estábamos incluidos en el listado final de aquellos que estaban calificados, aquellos que habían perdido la oportunidad, aquellos que no tenían oportunidad, aquellos que no estaban dentro del grupo selecto. A esos fue los que invitó, a esos fue los que Él llamó, porque tú y yo pudimos creer. Este es el misterio de nuestra fe. Así que, ¿por qué no te pones de pie y cierras tus ojos por unos momentos? Cierra tus ojos, no pierdas la atención. Permite que el Espíritu de Dios tome este tiempo para mostrarte algo. La revelación es como Dios muestra una gran verdad, incluso sin decir palabras. Es algo que impacta a la persona, como si vieras una foto, como que si estuvieras en un lugar y comprendieras todas las cosas en un solo instante.
No es un grupo de oraciones que Dios va a empezar a decirte y a explicar. Es una impresión en tu espíritu que te va a mostrar la verdad. La verdad, solo hay una, no hay dos. La verdad, no hay manera de explicarla porque no es con recursos humanos, no es con formas humanas, es con poder de Dios. No tienes por qué saber, o no es necesario, no es un requisito para recibir esta revelación, nada más que tengas fe, que creas en aquello que Dios te quiere mostrar y que le conozcas plenamente a Él y lo que Él ha hecho por ti y por mí. Él, a pesar de ser Dios, no le importó a renunciar a su condición de Dios, dice la Escritura, para hacerse hombre y poder venir a la tierra en calidad de hombre. Es decir, Jesús fue 100% hombre, como tú y como yo. Él no utilizó sus poderes ni sus habilidades como Dios para realizar esta obra, sino en las mismas condiciones que tú y yo, Él logró vencer a toda obra del enemigo. No solo en su vida, sino para todas nuestras vidas. Y Él otorgó un derecho que nos beneficia a ti y a mí de poder vivir una vida santa, pura, dedicada a Dios. Una vida llena de victorias, no sin problemas, pero siempre con victorias. Una vida en la cual eres llamado representante y columna de la verdad que Dios proclamó. Esa persona eres tú. No. Tú dejaste de ser aquel que no tenía oportunidad. Tú dejaste de ser aquel que no era tomado en cuenta. Tú dejaste de ser aquel que no calificaba. Y ahora Dios te ha promovido para que seas su representante, para que seas uno que proclame y que hable la verdad que Él vino a hacer sobre nosotros. Hoy estamos inmersos entre la mentira, el engaño, la tergiversación, la confusión. Pero tú puedes tener una plena revelación de la verdad si hoy le pides al Señor de todo corazón. Levanta tus manos y dile al Señor: Señor, revélame esta verdad. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, Señor, porque tú escogiste gente como nosotros para hacer cosas tan importantes como estar en tus negocios, como estar en tu representación, como tener tus secretos, como tener tu verdad. Yo te pido hoy en el nombre de Jesús que tú puedas traer al corazón de cada hombre y mujer aquí presente, que tengan fe en ti, que quieran saber acerca de estas verdades, de estos misterios, de estos secretos guardados por las edades, que no fueron conocidas, que no fueron dadas a conocer a cualquiera, aún a los estudiosos, aún a aquellos que las buscaron. No fue hecho de esa manera, sino fue hecho por tu voluntad, fue hecho por tu beneplácito, porque a ti te plació hacerlo así y te plació vernos a cada uno de nosotros como buenos portadores, como buenos representantes, como baluartes y columnas de esta verdad. Oh, yo te pido hoy, Señor, que tú puedas traer una revelación plena de este misterio, de esta verdad tan grande que es el misterio de la fe, el misterio de la piedad. Y como tú manifestaste todo tu amor por medio de Jesucristo, haciendo que tú mismo fueras manifestado en carne, fueras justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido una vez más arriba en gloria. Yo te pido hoy, Señor, que junto con estas verdades tú puedas traer plenitud de comprensión y de conocimiento de tu amor, de tu incontenible amor, de tu grandeza, de tu majestad, de tu sabiduría, de tu gran poder, de tu todo poder. Gracias, Espíritu de Dios.
Muéstranos hoy, Señor, cada una de estas verdades en lo más profundo del corazón. Y que cuando pensemos en ti, pensemos en lo grande que eres, en lo poderoso que eres, en lo majestuoso que eres, en lo indetenible que eres. Ah, sí, Señor, porque no hay nadie que pueda más que tú. Y junto con estas verdades empezamos a comprender las mentiras y cómo hemos sido engañados y cómo el enemigo nos ha hecho creer que está en todo lugar cuando no lo está. Ni siquiera te pudo localizar cuando eras bebé. Ni siquiera cuando Jesús nació se le perdió por 2 años. Herodes buscaba a aquel niño y no lo podía hallar. Si el enemigo estuviera en todos lados, lo hubiera encontrado, pero no lo encontró. Si él hubiera sabido todas las cosas, hubiera sabido su paradero, pero no sabía dónde estaba. Si él pudiera hacer todo lo que quisiera, lo hubiera detenido desde el principio, pero nunca pudo. Así que tu enemigo ni es omnisciente, ni es omnipresente, ni es todopoderoso. Pero el que está contigo sí lo es. Pero aquel que te llamó columna y baluarte lo es. Aquel que está contigo, aquel Emmanuel, Dios con nosotros, sí lo es. Por tanto, esta batalla que se propició, inició hace muchos siglos, no entre tú y otras personas, sino entre Dios y aquellos que se rebelaron. Esta batalla ya fue ganada. Y tus batallas, en consecuencia, también fueron ya ganadas. Por eso debes seguir adelante comprendiendo la verdad. Todo lo demás es un mero engaño, es una distracción, es algo que está buscando robarte aquello que Dios te ha dado. Es algo que está buscando quitarte la bendición que Dios ha trasladado desde el cielo a la tierra para que tú la recibas, para que tú la vivas. Es el que está buscando quitarte la verdad que Dios te da. No hay forma de quitar una verdad si no es por una mentira. Así que deja de creer ya las mentiras y empieza a creer la verdad que Dios dice. Deja de escuchar lo que no es verdad y abre tu oído y tu corazón para toda la verdad de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido hoy que reveles tu verdad, Señor. Esta verdad que hoy hemos hablado, este misterio que hoy la Biblia lo llama así, pero genuinamente podríamos decir que es un resumen de nuestra fe, de aquello que creemos de ti. Yo te pido, Señor, que tú lo reveles a cada uno en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Vamos, levanta tus manos. Yo soy columna y soy baluarte de la verdad. Quiero que lo digas conmigo y lo confieses.